inicio la sesión, estaba esperando que ingresaran los demás estudiantes y estaba enviando el reporte a coordinación que estamos trabajando virtualmente y que hemos empezado nuestra sesión. Muy bien. Muy bien, señores estudiantes, entonces, muy bien, gracias Giselle, qué bueno, que me alegra. Vean, me gustaría que me lo digan personalmente las cosas, yo creo que es mejor que me digan las cosas, yo no me molesto y atendí ahí sus observaciones, que mi plan no era el adecuado, que pues el Cuilgo es una cuestión personal que yo hice desde la pandemia y tengo ahí mi cuenta activada, entonces no hay ningún inconveniente con eso. Lamento mucho que sí hayan problemas de conexiones y alguien me dijo que estaba en el teléfono, que no podía recibir el examen, pero lamento, yo he hecho todo lo posible porque no tengamos inconvenientes en el desarrollo de las sesiones. Así de que vamos a iniciar la sesión de hoy. Muy buenas tardes, señores estudiantes. Espero que todos estén bien. Estábamos terminando de ver, según el programa que tengo yo aquí al alcance, estábamos terminando de ver el tema anterior. La vez pasada les pedí favor que me dijeran dónde íbamos, pero no pude obtener la colaboración. Vimos lo de la fe pública, vimos también la relación notarial, la responsabilidad profesional del notario, también la vimos, y ahora nos toca ver el tema del documento. Ese es el tema que nos toca o nos corresponde ver el tema del documento. El documento es un tema muy importante para el notario, toda vez que el notario es el creador, es el autor del documento. El notario califica los documentos. Por eso, cuando redactamos una escritura, consignamos que hago constar que la representación que se ejerce es suficiente conforme a la ley y a mi juicio para el presente acto o contrato, porque lo estamos calificando, estamos dando nuestra versión de que las facultades que tiene el compareciente son aptas, se encuentran de los cánones jurídicos para poder ejercer derechos o poder contraer obligaciones. Entonces, eso es parte de la función del notario, calificar los documentos. El notario es creador del documento, el notario va a crear el documento, por eso le consignamos ante mí, porque ese ante mí implica no solo que las personas están presentes o estuvieron presentes ante el notario, sino que también implica que el notario es el creador, es el autor del documento, asume la responsabilidad del contenido del documento. No puede decir, mire, me lo redactó mi secretario, mi asistente, mi procurador me hizo favor. No puede, porque está consignando ante mí, le está dando su autoría al documento. Entonces, el documento es algo muy importante. El notario vive de documentos. El notario vive entre los documentos. Cuando uno siente en la oficina ya tiene una serie de documentos. Ustedes van a un juzgado y van a ver cuántos documentos tienen en cada escritorio, pues el notario es parecido, ahí tiene sus documentos. Entonces, el tema del documento es muy importante para esta función, no solo para su capacitación profesional, sino también para su ejercicio profesional. Y en consecuencia de eso vamos a ver qué es un documento, cómo podemos definir un documento. Un documento es todo medio por el cual se transmite una información. Vean qué sencilla es la definición. Es todo medio. Papel, piedra, paredes. Todavía están entrando algunos estudiantes, los vamos a dejar entrar. Electrónicos, es todo medio que transmite una información. Ahorita estamos en un documento electrónico, porque aquí tengo yo tengo sus perfiles aquí, su nombre, leo que está Jimena, veo que está Brandon, que está Wendell, está Ana Regina, Gabriel. Aquí está, este es un documento. Me está dando una información a mí de quienes están, pues, acá con su perfil. No sé si esté en presencial, porque hay quienes solo la activan y
se olvida, no se duerme, pero a veces sí da sueño a la clase, ¿verdad? Entonces, este es un documento electrónico. Entonces, el documento es todo medio por el cual se transmite una información. Así lo vamos a ver como definición. Claro, vamos a encontrar una serie de definiciones si nosotros buscamos autores. No en Internet, no en Wikipedia, no, porque esa no es una información veraz, no es una información jurídica. Tendremos que ir a los autores de derecho notarial. Pero entonces vamos a ver que como desde los orígenes, desde los albores de la humanidad, el ser humano ha tratado de dejar plasmado de alguna manera los hechos, los acontecimientos de la época, del momento. Y los documentos más antiguos que ha dejado el ser humano son los documentos rupestres. Nosotros vamos a ver en las cuevas, en las paredes de la antigüedad, por ejemplo, las líneas de Nazca. Me imagino ustedes han oído hablar de las líneas de Nazca en Paracas, en Perú, y vamos a encontrar a ver que también esos son documentos. ¿Quién dejó esa información? ¿Qué quisieron dejar en esas líneas de Nazca? Pues eso lo están estudiando los arqueólogos, los expertos en esos temas, pero son documentos que transmiten información. Y los documentos más antiguos son los rupestres, los que están en las cuevas. Y vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, en Cantabria, en España, hay un lugar que se llama Miraflores, y en ese lugar hay unas cuevas donde están los documentos rupestres, donde los antepasados, digamos así, dejaron plasmado muchos acontecimientos, muchos hechos, tanto de clima como de migración, como de cacería, incluso de encuentros bélicos entre ellos mismos, dejaron plasmados esos documentos. Y entonces vemos que por su soporte, es decir, en qué material están los documentos, pueden ser en piedras. Cuando nosotros vemos frente a la rectoría de nuestra querida universidad, que lamentablemente está cerrada, no podemos impartir los cursos presencialmente, está abierta para administración. Nosotros vamos como administrativos, vamos y firmamos y vemos expedientes, pero lamentablemente desde el punto de vista académico no se pueden realizar. Pero ahí frente a la rectoría, en la Facultad de Arquitectura también hay muchos documentos, muchas imágenes de piedra, ¿no? Los mayas tienen muchos documentos en piedra. Si alguien ha tenido la oportunidad de ir al Parque Arqueológico de Quiriguá, uno se sorprende cuando ve la estela de Quiriguá y lo que puede tener esa información, el calendario maya. Entonces, esos son documentos en piedra. También hay documentos en madera. Los tallados que se hacen en madera también son documentos porque transmiten cierta información. Las estatuas o los monumentos. En el edificio central de nuestra facultad hay dos documentos, se llaman documentos iconográficos, ¿no? Está el busto de Miguel Ángel Asturias. Hay una fuente, yo imagino que todos han ido al edificio central y han visto la fuente que está allí, la fuente, y arriba muchos dicen la dama de la justicia, pero no es así. Se llama, para los griegos, se llama Temis. Y para los romanos se llama Justitia. Es la que está ahí y que representa la justicia. Entonces son documentos iconográficos que se han ido plasmando. Si nosotros vemos en nuestra ciudad, en la Avenida Reforma, en la Avenida Las Américas, pues hay varios documentos iconográficos, ¿no? Y así vemos que también son forma de transmitir información. Tenemos los documentos en papel, por supuesto, que fueron muy usados y todavía a la fecha usamos desde que se inventó el papiro, el papel. Nosotros hemos escrito en papel y los documentos electrónicos. Y así van sucediendo distintas formas como se plasma en un objeto la información que constituye el documento. Entonces vamos a ver eso que por su soporte puede ser en piedra, puede ser en madera, puede ser en piel inclusive, puede ser en piel electrónico y
Por ahí viene ya el documento, el documento, no me recuerdo el nombre del documento que ya viene por ahí también, que es aplicando la tecnología. Luego vamos a tener también que cómo se clasifica por su contenido. Por su contenido, los documentos pueden clasificarse. ¿Qué contiene el documento? Pues puede ser de contenido económico, puede ser de contenido político, de contenido religioso, de contenido académico, de contenido científico, de contenido jurídico. Nuestros códigos, nuestras leyes son documentos que tienen contenido jurídico. Entonces, también por su contenido puede clasificarse los documentos, por su forma de escritura. Por su forma de escritura puede ser por signos, puede ser por dibujos, puede ser también por alfanuméricos, documentos alfanuméricos. Ustedes ven los cheques, tienen letras y tienen números, entonces son documentos alfanuméricos, son documentos por su contenido de carácter mercantil. Y así puede irse clasificando el documento dependiendo desde qué punto de vista lo queremos clasificar. Pero el contenido, la clasificación que nos interesa a nosotros de los documentos son los documentos por su autor. Los documentos por su autor, ¿cómo se clasifican? De conformidad con el artículo 1574 del Código Civil, los documentos donde encontramos la forma de contratar, vamos a encontrar el documento privado. Por su autor, los documentos se clasifican en documentos privados. ¿Qué es un documento privado? En Guatemala no existen requisitos de forma del documento privado. No hay requisitos. Pero debe de contener, por lo menos, debe de contener el lugar y la fecha. El nombre de las personas que van a participar en el acto o en el contrato. El contenido, cuál es el objeto del documento y la firma. Eso es lo mínimo que debe contener un documento. Nosotros, con nuestros conocimientos que tenemos, sabemos, porque podemos redactar demandas, podemos redactar contestación de demandas, podemos redactar excepciones o defensas, pero también podemos redactar escrituras públicas, podemos redactar auténticas. ¿Por qué? Porque tenemos ese conocimiento técnico, ese conocimiento jurídico, el conocimiento científico. Sabemos cuándo autorizar una escritura, cuándo un acta notarial. Eso es lo que nos da esos conocimientos que vamos adquiriendo aquí en nuestra querida facultad. Entonces, el documento privado es el documento que ha sido redactado por las personas que intervienen o por un tercero. Cuando las personas no pueden o no saben escribir o dicen, bueno, yo no sé qué debe contener ese documento, busquemos a alguien que nos ayude, pues como Brandon estudia Derecho, tal vez él nos puede ayudar, o Jimena, que está estudiando Derecho, tal vez ella sabe qué puede contener el documento y les pueden llegar a buscar. Yo me recuerdo cuando era estudiante, ahí en el barrio donde vivo, las personas sabían que estaba estudiando Derecho y me iban a buscar. Mire cómo redacto una carta, de solicitud de trabajo o de solicitud de algún aumento de sueldo, cómo lo redacto. Son documentos privados. Y entonces ya con nuestros conocimientos nosotros podemos redactar esos documentos. Entonces lo que tenemos ahí es que el documento privado es el documento que ha sido redactado por las propias personas o por un tercero. Yo me recuerdo en alguna oportunidad hace muchos años, yo he litigado en los departamentos, especialmente en Occidente, y leí un rótulo en una casa cuando iba pasando y decía, se hacen cartas de amor. Mire qué bonito. La persona se inspiraba tanto y la persona no podía escribir, le iba a buscar a esta persona para que le redactara cartas de amor a alguien que definitivamente le interesaba. Ese es un documento privado, redactado por un tercero, porque el destinatario, el interesado y el que lo va a redactar es el tercero.
Entonces vemos que esos son documentos privados. Los documentos están regulados en la Constitución Política de la República. Vimos el artículo 29, el artículo 30, donde regula la correspondencia, regula los documentos públicos, la Constitución Política de la República. Los documentos están regulados también en la ley del organismo judicial, están regulados en el Código de Comercio, en el Código Procesal Civil y Mercantil, medios de prueba documental. Ahí tenemos los medios de prueba documental. Mire, cuando uno pone a estudiarse los documentos y busca información, encuentra que están regulados en todas partes los documentos privados. Y entonces ese documento privado también tiene su clasificación. El documento privado se clasifica de conformidad con el artículo 63 del Código de Notariado, documento privado con firma legalizada. La persona redacta su documento, va con un notario para que legalice las firmas. Documento privado con firma legalizada. Y lo encontramos en el artículo 63 del Código de Notariado. Ahí encontramos documento privado con firma legalizada. Pero también lo encontramos en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Son títulos ejecutivos los documentos privados con firma legalizada. Si ustedes ven, tienen ahí al alcance. Yo porque me tuve que cambiar de lugar para ver si tal vez era por el lugar que tenía deficiencia en mi sonido. Y revisando la cámara, creo que la cámara fue la que me estaba... Aquí afortunadamente tenía otra cámara ahí que es la que estoy utilizando y afortunadamente eso creo que me funcionó. Creo que la cámara era la que me estaba causando problemas. No era el plan de internet, no era eso. Era la cámara la que me estaba causando problemas. Entonces, los documentos privados en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, si no mal recuerdo, el numeral 5, si ustedes tienen su código lo pueden confirmar, los documentos privados con firma legalizada constituyen título ejecutivo. Entonces tenemos el documento privado, se clasifica documento privado con firma legalizada. También se clasifica documentos privados sin firma legalizada, documento privado sin firma legalizada. Y la otra clasificación es documento privado reconocido ante juez. Y eso lo encontramos en el artículo 327. Insisto, si alguien me hace favor de confirmar, en el numeral 5 del 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí encontramos entonces cómo se clasifica el documento privado. Documento privado sin firma legalizada, documento privado con firma legalizada y documento privado reconocido ante juez. Yo les recomiendo que lean esto, por favor. Estaba calificando los exámenes y veo que donde está un poquito la deficiencia es en el manejo de ley. Le escucho, Claudia María. Lick, si no estoy mal, yo lo estoy leyendo, es en el numeral 3. Numeral 3. ¿Que lo lea? Sí, por favor. Dice, documentos privados suscritos por el obligado o por su representante reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184, y los documentos privados con legalización notarial. Muy bien. Entonces vemos ahí está el fundamento jurídico de la clasificación de los documentos privados. ¿Qué es un documento? Es todo medio que transmite una información. ¿Y cómo se clasifican los documentos? Pues se clasifican dependiendo a su contenido, dependiendo a su soporte, dependiendo a su autor, que es lo que estamos viendo, documentos privados, es la primera clasificación por su autor, y los documentos privados se subdividen en documento privado sin firma legalizada, documento privado con firma legalizada, y documento privado reconocido ante juez. Esa es la clasificación de los documentos privados. ¿Quién redacta el documento privado? Pues lo puede redactar la propia persona con base a sus conocimientos, con base a su leal saber y entender. Si quieren tachan, si quieren consignan cifras, si quieren consignan abreviaturas, es con base a sus conocimientos, con base a su leal saber y entender. No hay formalidad.
inclusive, pues lo único que debe contener es el lugar, la fecha, los nombres, no edad, no domicilio, eso no, solo los nombres. Tal vez cómo se identifican si alguien quisiera redactarlo, y la firma. Eso es lo que debe contener un documento privado, porque no hay requisitos regulados en la ley. Ahora veamos el otro grupo, por su autor. Por su autor también se clasifican en documento público, el documento público. Y aquí nos va a servir nuestro artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. 186. ¿Cómo se clasifican los documentos públicos? 1. Los que son extendidos por funcionario público. 2. Los que son extendidos por empleado público, ambos en el ejercicio de su cargo. Y 3. Los que son extendidos por notario. Ahí tenemos. Esa es la clasificación del documento público. Y el fundamento jurídico lo encontramos en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora, para diferenciar el que extiende el notario con los que extienden los empleados y funcionarios públicos, ¿cómo hacemos la diferencia? Pues al que extiende el notario se le llama instrumento público. Artículo 29 del Código de Notariado. Los instrumentos públicos contendrán, y entonces empiezan los requisitos que contienen los instrumentos públicos. Entonces, el instrumento público, ¿qué es el instrumento público? El instrumento público es el documento autorizado por notario. Ese es instrumento público. Su origen viene del latín instruere, que quiere decir instruir, enseñar. Eso quiere decir, de ahí viene la palabra instrumento. Pero como es extendido por notario, se le llama instrumento público. ¿Sí? Bueno, el instrumento público, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad? ¿Se acuerda que vimos la finalidad de la función notarial? Seguridad, valor, permanencia, esas eran las finalidades de la función notarial. Pero ahora, ¿para qué sirve el instrumento público? El instrumento público es el documento autorizado por notario, producido, ¿para qué? Para probar. Sirve de medio de prueba. Si ustedes, no quiero interferir en el curso, tienen un excelente docente en el curso de procesal civil, pero si ustedes leen el apartado de las pruebas documentales, ahí van a encontrar una serie de documentos y van a encontrar el documento autorizado por notario. Si ustedes leen ese capítulo del procesal civil y mercantil, me imagino que por los medios de prueba ya lo han estudiado. Ahí van a encontrar los documentos privados, los documentos autorizados por notario, los documentos deteriorados, los documentos sin firma. Ahí van a encontrar ustedes una distinción de documentos. Pero sirve para probar, producido para probar. ¿Qué va a probar? Va a probar su contenido, porque produce fe. Por eso el 186, los documentos extendidos por notario producen fe y hacen plena prueba. Entonces vemos que es el documento autorizado por notario producido para probar, pero además de probar, también producido para solemnizar. Cuando uno dice solemnizar, ¿qué va a solemnizar? Pues sí, ¿se acuerdan ustedes que hay contratos solemnes? Los contratos solemnes, tanto de naturaleza civil como de la naturaleza mercantil, los contratos solemnes son aquellos contratos que para su validez necesitan constar en escritura pública. Para su validez necesitan constar en escritura pública. El contrato de renta vitalicia, el contrato de mandato, el contrato de donación entre vivos. Para su validez se necesita que consten en escritura pública, contratos, actos, el testamento común abierto,
La donación por causa de muerte, actos solemnes que para su validez necesitan constar en escritura pública. Y por eso el instrumento público es el documento autorizado por notario, producido para probar, solemnizar, porque aquellos contratos calificados por la ley expresamente como solemnes, es decir, que deben de constar en escritura pública para su validez, pues ahí está el instrumento público, para eso sirve. Vean 3 elementos para lo que sirve el instrumento público. Probar, solemnizar. ¿Por qué solemnizar? Pues ya lo dijimos. Los contratos calificados expresamente como solemnes deben de constar en escritura pública. ¿Y qué más? Para asegurar, oigan, para asegurar la eficacia de sus efectos. Para eso sirve el instrumento público. Entonces, ¿cómo es la definición? Documento autorizado por notario, producido para probar, solemnizar y asegurar la eficacia de sus efectos. ¿Y por qué asegurar la eficacia de sus efectos? Cuando en el técnico profesional digo, explíqueme, por favor, ¿por qué para asegurar la eficacia de sus efectos? Bueno, pues la respuesta es que el instrumento público, de conformidad con el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, sirve de título ejecutivo. Sirve de título ejecutivo. 327, numeral 1, testimonio de las escrituras públicas. Título ejecutivo. El numeral 5, acta notarial de saldo deudor. Tenemos la escritura pública y tenemos el acta notarial, que sirve de título ejecutivo. Y en el 1039 del Código de Comercio, encontramos que la copia legalizada del acta de protocolización, del acta de protesto, de títulos de crédito, también constituye título ejecutivo, 1039 del Código de Comercio. Entonces, por eso es la explicación, para asegurar la eficacia de sus efectos. Y sirve de título ejecutivo porque si la persona no cumple con ejercer los derechos o contraer las obligaciones que se convinieron en el instrumento público, acudimos ante un juez. Y el juez lo va a conminar para que cumpla con la obligación, para que cumpla con ejercer el derecho. Porque también se puede combinar para que ejerza un derecho. Yo no quiero aceptar una herencia. No la voy a aceptar, pero hay más personas interesadas, que si yo no la acepto o no la renuncio, les perjudico. Y hay personas que dicen, no, yo no la acepto, ni voy con el juez. Pero, no recuerdo el artículo ahorita, pero sí, yo puedo presentar un escrito al juez y decirle, apercíbalo, para que cumpla con su derecho, que se pronuncie, se acepta la herencia, si la renuncia. Entonces, por eso sirve de título ejecutivo, porque se puede acudir a un órgano jurisdiccional para hacer cumplir los derechos o las obligaciones que se necesitan o que nacen del instrumento público. ¿Sí? Entonces, por eso se dice producido para probar, solemnizar y asegurar la eficacia de sus efectos. Para eso es el instrumento público. Bien, ya que tenemos qué es un documento, cómo se clasifican los documentos por su contenido, por su soporte, por su forma de escritura, por su autor, que es lo que más nos interesa a nosotros, por su autor, cómo se clasifica. Ahora veamos, ya vimos que es un instrumento público, la definición de instrumento público, ¿para qué es producido el instrumento público? Y además de eso también vamos a ver cómo se clasifica el instrumento público, porque tiene su clasificación. El instrumento público se clasifica en 2 grupos. Eso que vimos que dice, el instrumento público es el documento autorizado por notario, producido para probar, para solemnizar y asegurar la eficacia de sus efectos, se divide en 2 grupos.
El grupo que va dentro del registro notarial, llamado también protocolo, que son cuatro. La escritura matriz, el acta de protocolación, la toma de razón de legalización de firma. Creo que alguien quiere entrar todavía. Sí. Llevamos 3, que los vamos a encontrar en los artículos 8 y 9 del Código de Notariado. Y el artículo 962 del Código Civil, donde nos incorpora en 1964 otro instrumento público que se llama transcripción. Por favor, tomen nota, transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Yo no lo estoy inventando, no es imaginación mía, está en el artículo 962 del Código Civil. Entonces, dentro del protocolo tenemos 4 elementos públicos. Le escucho, Jennifer. Sí, buenas tardes, licenciado. Sí, podría volver a repetir los 4 instrumentos que acaba de decir, por favor. Si le pueda repetir, ¿qué, Jennifer? ¿No le escuché? Los 4 instrumentos, licenciado, que acaba de decir. Ah, bueno, muy bien. Bueno, los instrumentos que van dentro del protocolo son 4. 3 los encontramos en el artículo 8 y en el artículo 9, que son escritura matriz, acta de protocolación, toma de razón de legalización de firma. Son 3, artículos 8 y 9 del Código de Notariado. Y el cuarto, que está en el artículo 962 del Código Civil, que se llama transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. ¿Sí? ¿Sí? No es protocolación, por favor, no. Es transcripción, es copiar textualmente. Ya tenemos el acta, ahora lo vamos a copiar en el protocolo, por eso se llama transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado, ¿sí? Ahí tenemos los 4 instrumentos públicos que se redactan en el registro notarial. Artículo 30 de la Constitución Política de la República, por eso le llamamos registro. Registro porque es un registro estatal. Artículo 22 del Código de Notariado, salvo el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. Ahí está el fundamento jurídico por qué le decimos registro notarial. Es lo mismo decir protocolo, el artículo 8 le llama protocolo, pero le vamos a decir registro notarial, ¿sí? Bien, entonces ya vimos, esa es la primera clasificación del instrumento público. La segunda clasificación del instrumento público son los que van fuera del protocolo, es decir, que no se redactan en papel sellado especial para protocolo, se redactan en papel simple. Cuando nosotros encontremos en el Código Notariado, ya van varias veces que les he pedido favor que pongan atención en eso, cuando nosotros encontramos la frase papel sellado del menor valor, o solo papel sellado, porque está de las dos formas en el Código Notariado. Hagámosle una marca, subrayémoslo con un color o pongámosle algún asterisco, por favor, porque ya no se utiliza. El papel sellado ya no se utiliza, ¿sí? Desde 1997. Fíjense que estamos examinando técnico profesional y el estudiante todavía nos dice papel sellado. Si desde 1997 ya no se utiliza, ¿no? Lo que se utiliza en la actualidad es el papel sellado especial para protocolos, eso sí, y eso se lo entregan exclusivamente al notario, ¿no? Entonces, papel sellado, en el Código Notariado hay 3 especies fiscales reguladas. Está los timbres fiscales en el artículo 67 del Código Notariado. Está el papel sellado en varios artículos, como el 15, como el 61 del Código de Notariado, como en el 64, se menciona papel sellado.
y papel sellado especial para protocolos, que se menciona en el artículo 9 del Código de Notariado. Entonces, esas son las 3 especies fiscales que se regulan en el Código de Notariado. Sin embargo, a partir de 1997 ya no se utiliza el papel sellado, porque en el artículo 45, tenemos que leer artículo 45 y artículo 46. Vean, yo trato de darles los fundamentos jurídicos. Ustedes lo que tienen que hacer es leerlos y estudiarlos, porque en el manejo de la ley está nuestra falencia. Ahí está nuestra falencia, en el manejo de la ley. Entonces, en el artículo 45 y 46 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial de Protocolo, en el 45 se regula, a partir de la vigencia de la presente ley, en sustitución del papel sellado, se va a utilizar el papel que regula el artículo 33, numeral 10 de esta ley. Y entonces nos vamos nosotros a leer el 33, porque ahí nos dejan con la curiosidad. ¿Qué regula el 33? Nos vamos al 33, y para que no lo leamos nada, para que no lo leamos todo, hasta nos dice numeral 10, y nos vamos a leer numeral 10. Se entiende por hoja de papel, papel bond, tamaño carta, tamaño oficio, con 25 reglones por cada lado, o 50 reglones en un solo lado. Entonces vemos, ese es el fundamento. Ahí están los fundamentos jurídicos de que ya no se utiliza el papel sellado, se utiliza papel bond. Entonces, ya con esa reflexión, los que se redactan fuera del protocolo se van a redactar en papel bond, tamaño carta o tamaño oficio. Lo más recomendable es tamaño oficio, por el tamaño, porque podemos hacerlo a reglón abierto, doble reglón, 25 líneas por cada lado, 25 líneas por cada lado, a reglón abierto. También nos permite 50 líneas en un solo lado. Lo que pasa es que 50 líneas es a reglón cerrado. Y si queremos hacer alguna entrereglonadura, ya no podemos, porque no hay espacio. Técnicamente, aunque la ley nos permite las 50 reglones en un solo lado, técnicamente, por eso son los conocimientos técnicos, lo hacemos a reglón abierto, por si hay que hacer alguna entrereglonadura, por si nos equivocamos, por si omitimos, por si consignamos un dato diferente, podemos hacer una entrereglonadura y poder salvarlo al final. Entonces, los que van fuera del protocolo son 3. Ya tenemos 4 instrumentos que se redactan en papel sellado especial para protocolo. ¿Se acuerdan cuando empezamos los cursos? Cuando empezamos el curso a finales de enero y le decimos, mire, hagamos una lista de los instrumentos públicos que el notario puede autorizar. Hicimos una lista de 7. Ahora los estamos clasificando. 4 en papel sellado especial para protocolo y 3 en papel simple. ¿Cuáles son esos 3? Acta notarial, regulada en los artículos 60 y 61 del Código de Notariado. Acta notarial, ¿sí? Y cuando lo lean van a encontrar papel sellado. Háganle una anotación, papel sellado. Hagan la anotación. Entonces, fuera del protocolo, acta notarial. Fuera del protocolo, auténtica de firma. Auténtica de firma o de firmas. Podemos legalizar o autenticar varias firmas, no solo una. Artículo 55 del Código de Notariado. Artículo 55, auténtica de firmas. Auténtica, y el tercero, primero, acta notarial, segundo, auténtica de firmas, y tercero, auténtica de copias o de reproducciones de documentos. Artículos 54 y 55 del Código de Notariado. Ahí encontramos. Hay que leerlos, porque así interpretamos qué regula.
Entonces, tal vez la redacción no es tan apropiada. El Código de Notariado tiene más de 70 años, cumplió 70 años el Código de Notariado. Han habido como 3 constituciones políticas, han habido estatutos fundamental de gobierno, pero el Código de Notariado subsiste, producto de la Revolución del 44, porque entra en vigencia el 1 de enero del 47, y ahí está el Código de Notariado. Hasta ahora que se están preocupando que quieren emitir una nueva ley del notariado, pero ahí está el Código de Notariado con más de 70 años. Y a veces tal vez las redacciones no han sido las más apropiadas, ¿no? Tal vez no han sido las más apropiadas, pero, por ejemplo, auténtica de documentos, no es auténtica de documentos, es auténtica de copias o de reproducciones de documentos. El documento ya tiene su propio valor. Ustedes toman su documento personal de identificación. ¿Qué clase de fe pública tiene su documento personal de identificación? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué clase de fe pública tiene su documento personal de identificación? Yo les sugerí, les propuse que hicieran una nómina de documentos extendidos por funcionario, por empleado. A ver, ¿qué fe pública tiene el documento, o no tiene fe pública el documento personal de identificación? ¿Alguien me dice? A ver, Brandon, ¿qué dice? Wendell. A ver, ¿qué dice Jamie? Licenciado, creo que es la fe pública administrativa. Registral, licenciado. Registral, muy bien, Rosario. Fe pública registral, extendido por el Registro Nacional de las Personas. Tiene fe pública registral. Y digamos, ¿qué fe pública tiene su carencia de antecedentes policiales o antecedentes penales? ¿Qué clase de fe pública tiene esos documentos? Judicial. ¿Perdón? Judicial, licenciado. ¿Fe pública? Judicial. No. No. Los antecedentes Administrativa. penales los extiende el director de estadística judicial. Administrativa, Es sí. una unidad administrativa. ¿Qué fe pública tiene? A ver. ¿Qué dice Claudia María? O Jennifer. ¿Angeli está por ahí? A ver, yo les dije, hagan una nómina. Miren, es que no se olviden de su profesión. Ustedes ya son cuasi notarios. Ya son cuasi notarios. ¿Se acuerdan del cuasi contrato, del cuasi delito? Pues ustedes son cuasi notarios. Entonces, esos documentos ya tienen su validez, porque el documento personal de identificación tiene fe pública registral. Los documentos extendidos por el director de estadística judicial, antecedentes penales, o por el director de la Policía Nacional, antecedentes políticos, tiene fe pública administrativa. ¿Y qué fe pública tiene una sentencia de un juzgado? Judicial. Sí, ahí sí, es judicial, claro, gracias Carolina. Fe pública judicial. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando tenemos un documento, no nos olvidemos, analicémoslo y veamos qué clase de fe pública tiene. ¿Qué clase de documento es? ¿Es un documento privado o es un documento público? Entonces, vemos nosotros que no es el documento lo que se va a legalizar, el documento ya tiene su valor. Lo que vamos a autenticar o vamos a legalizar es la copia o la reproducción de ese documento. Entonces, los que van fuera del protocolo, que se redactan en papel bond, en papel simple, tamaño carta o tamaño oficio, son: 1, actas notariales; 2, auténticas de firma; y 3, auténticas de copias o de reproducciones de documentos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos cómo se clasifican los documentos. En el próximo semestre, en Notariado 2, ya nos toca ver cada uno de estos. Empezamos con la escritura pública,
No, empezamos con los elementos personales, compareciente, otorgante, testigos, con eso empezamos el notariado 2, pero para llegar a eso tenemos que tener conocimiento de esto. Entonces vemos nosotros que los documentos, los instrumentos públicos, ya vimos qué es un instrumento público, se divide en dos grupos, los que van dentro del protocolo y los que van fuera del protocolo. La escritura matriz se divide en tres: la escritura matriz principal, la escritura matriz accesoria o secundaria, la escritura cancelada. Tres. Miren, ya se dividió la escritura. Las protocolaciones. Las protocolaciones también se dividen en dos: a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Entonces también tienen su subdivisión. Eso es lo que nos toca estudiar en el próximo semestre. Cada uno de estos instrumentos, cómo se redacta, qué obligaciones tengo, qué impuestos voy a cubrir. Ya le voy a mandar la nómina de artículos de impuestos que vamos a estudiar. ¿Qué impuestos vamos a cubrir? ¿En qué registro lo vamos a inscribir? ¿Cuánto voy a pagar en el registro por inscribirlo? Eso nos toca en el próximo semestre, pero necesitamos sentar las bases, los cimientos, diríamos, para poder construir nuestra formación jurídica, científica y técnica para poder redactar, autorizar los instrumentos públicos. ¿Sí? Bien. Entonces, conforme el programa, ya vimos la etimología del documento, también de un término latín que es docere, de ahí viene el término documento, docere, de docencia, de instruir. Es que el documento instruye, el documento nos enseña. Cuando leemos un libro nos estamos capacitando, nos está enseñando. Cuando leemos un código también nos está enseñando el procedimiento, los recursos, las etapas o las instancias. Eso nos enseña. Por eso viene del término docere, de docente. Y el término instrumento público o instruimento viene de instruere, de instruir, porque nos enseña también. Esa es la finalidad del documento. La definición, ya definimos qué es un instrumento público, qué es un documento, cómo se clasifica, tanto cómo se clasifica el documento, cómo se clasifica el instrumento público. Los fines, ¿para qué se produce el instrumento público? Probar, solemnizar y asegurar la eficacia de sus efectos. En alguna oportunidad les aconsejé y les dije, hagan una lista de contratos solemnes, ¿sí? Hagan una lista de contratos solemnes de naturaleza civil. Hagan una lista de actos solemnes de naturaleza civil, ¿sí? Porque deben de constar en escritura pública. Tomen su código civil. A veces cuando vemos que tiene más de 2,000 artículos, hay que leer 2,000, pero se vuelve interesante la lectura. Busquen. ¿Cuántos contratos solemnes regula el Código Civil? Busquen de naturaleza civil. ¿Cuántos contratos solemnes regula el Código de Comercio de naturaleza mercantil? Entonces, vean, si no les gusta civil, si no conocen civil, les cuesta notariado. Ya van a recibir mercantil. Bueno, si hay peritos contadores, pues tienen ya conocimientos de mercantil, pero ya van a recibir mercantil. Y también nos sirve, porque de naturaleza mercantil también hay contratos en los que participa el notario, ¿no? Y hay contratos calificados como solemnes en el Código de Comercio. Bien, entonces ahí tenemos los fines. Teoría de la prueba preconstituida. Bueno, ya vimos que es producido para probar, pero no siempre la prueba es necesaria. Cuando las personas cumplen los derechos y las obligaciones que convinieron en el instrumento público, pues no hay necesidad de ir a ningún juzgado. Él pagó, aquel entregó la cosa, se terminó la relación contractual
Y por supuesto la relación notarial, que es diferente. Entonces, no hay necesidad. Pero si alguno incumple, entonces sí, teoría de la prueba preconstituida. En caso de incumplimiento, yo ya tengo la prueba. ¿Qué obligaciones adquirió o contrajo la otra parte? ¿Qué derechos tengo o puedo ejercer como acreedor o como deudor? Cuando hablamos de acreedor o de deudor, no es necesariamente porque deba dinero, porque muchos piensan que el deudor es el que debe dinero. No, el deudor es el que debe el cumplimiento de una obligación. El acreedor es el que tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación 1430 del Código Civil. Hay que leer la ley, hay que leer la ley, tómense su tiempo. Ahí está nuestra falencia. Nuestra falencia está ahí. No leemos la ley. Yo no sé si en los otros cursos no les exigen que lean la ley o que se fundamenten, no sé. Pero aquí sí se necesitan fundamentar, porque el notario solo puede hacer lo que la ley le permite, ¿no? Y debemos de saber cuáles son nuestras obligaciones. ¿Qué avisos tenemos que remitir? ¿Dentro de qué plazo tenemos que remitir los avisos? Eso es lo que tenemos que hacer. Y el derecho notarial es así, es exigente. Y tal vez a veces eso no les gusta. Yo comprendo, yo lo viví. Tuve profesores muy exigentes. Yo lo comprendo y a veces no nos gusta que nos exijan, pero se necesita, ¿sí? Yo, disculpen que la vez pasada les pedí que me evaluaran. A mí no me gusta, pero sí me gusta cumplir con lo que me solicitan las autoridades. Y las autoridades me pidieron que no le... Yo les dije, a mí no me gusta hacer eso. Quedará en la conciencia del estudiante si me califica o no me califica. Y a mí no me va a molestar. A mí no me va a molestar. Porque sí hay grupos de estudiantes en años pasados que me han calificado mal, tal vez porque soy exigente. Pero afortunadamente no he perdido ninguna promoción. Mis méritos académicos que presento me permiten obtener buenos punteos. Entonces, yo disculpen que yo les pedí que me calificaran, pero lo hice atendiendo las instrucciones de los superiores, porque esos tenemos que tener también. Nos guste o no nos guste, hay personas superiores a quienes tenemos que obedecerles porque somos parte del equipo. Entonces yo me disculpo con ustedes que les pedí que me calificaran, pero no era obligación. Si quisieran hacerlo y como lo hayan hecho, a mí no me molesta. De ninguna manera me molesta, ¿sí? Lo que no me parece es que no me digan las cosas personalmente, porque vamos a ser abogados, aparte de notarios. Y acuérdense que tenemos derecho de defensa. Entonces, si yo voy a hablar algo de alguien, prefiero decírselo enfrente para que pueda defenderse. Entonces, miren, yo he tomado medidas, hoy me cambié de lugar para detectar dónde estaba la falencia de que no me escuchan bien. Yo comprendo que es molesto no escuchar, porque yo he estado en conferencias donde tengo que escuchar al conferenciante y es molesto no escuchar porque uno se queda con dudas. Pero yo les pido que así como me lo hacen ver, mire, se corta, mire, no, sí, pero no es por mi plan de internet. Yo consulté mi plan de internet, tiene la capacidad. Detecté que creo que la cámara, y por aquí ya deseché, ya la deseché, aquí tengo la otra que estaba usando, ahora tengo otra nueva. Entonces he tomado medidas para tratar de que sí se escuche, que ustedes comprendan y que, pues, espero yo que sirva de algo lo que estamos transmitiendo, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? A mí no me tiene ningún inconveniente, pues cuestiones que son ajenas al curso. Gracias, les agradezco. Bien, entonces ya vimos lo de los documentos. Dice identificar los fines del instrumento. Bueno, las características de los instrumentos públicos, ya los vimos.
que se redactan en papel, unos se redactan en papel sellado especial para protocolo, otros se redactan en papel bond, tamaño carta, tamaño oficio. Los primeros son redactados por el notario. El notario es el autor porque le consigna ante mí. Cuando le consigna ante mí, se está atribuyendo la autoría. No puede decir, mire, mi asistente, mi secretaria, mi procurador. No, el notario, aunque ellos hayan contribuido o ellos lo hayan hecho, el notario consigna ante mí y el notario es el autor del instrumento público. Entonces, esas son las características, la clase de papel, las formalidades que debe cumplirse, cada uno de los instrumentos públicos. Ya los ubicamos, dice ubicar en la legislación, pues ya vimos las escrituras matriz, artículo 8 y artículo 9 del Código de Notariado, artículo 962 del Código Civil. Esos son los que van dentro del protocolo. Luego vimos los que van fuera, el acta notarial en el artículo 60 y 61, las auténticas 54 y 55 del Código de Notariado. Entonces, ya hemos cumplido con el tema del documento. Las clases de instrumentos públicos. Los que van dentro del protocolo, vimos que son 4. Se les llama también protocolarios, porque están redactados en el protocolo. También se le llama principales, ¿sí? Instrumentos públicos protocolarios dentro del protocolo o principales. Y los que van fuera del protocolo se les llama extraprotocolarios, se les llama también fuera del protocolo y se les llama también secundarios. Yo no estoy muy de acuerdo con, son tratadistas de alto renombre los que hacen esa clasificación, pero yo no estoy de acuerdo con eso de secundarios y principales, porque tanto los que van dentro del protocolo, que ellos le llaman principales, como los que van fuera del protocolo, que ellos le llaman secundarios, tienen los mismos efectos. Tienen los mismos efectos. Si ustedes leen el artículo 327, numeral 3 del Código Procesal Civil y Mercantil, las actas notariales, las actas numeral 3 y numeral 5, las actas notariales de saldo deudor son título ejecutivo. El testimonio de la escritura pública es título ejecutivo. La escritura pública dentro del protocolo. El acta de saldo deudor, acta notarial, fuera del protocolo. Entonces tienen efectos ejecutivos los dos. El testimonio de la escritura pública se inscribe en los registros públicos, pero el acta notarial también se inscribe. El acta notarial se inscribe en el registro mercantil, las actas de las asambleas, las actas de acreditación de nombramiento del representante legal se inscriben en los registros públicos. Entonces tienen efectos registrales. Las escrituras públicas pagan impuestos o cubren impuestos. Las actas notariales también cubren impuestos. El acta notarial donde consta el nombramiento de un representante legal cubre 100 quetzales de timbre fiscal. Entonces también el testimonio de la escritura, las actas notariales pagan impuestos. Entonces no hay principales y secundarios, ¿no? Tienen los mismos efectos. Efectos registrales, efectos tributarios o fiscales, tienen efectos probatorios, producen fe, tienen efectos ejecutivos, constituyen título ejecutivo. Entonces, yo no comparto eso de principales, pero son los tratadistas los que han hecho esa clasificación. Instrumentos públicos protocolarios dentro del protocolo, principales. Instrumentos públicos fuera del protocolo, extraprotocolarios o secundarios. Ahí estamos entonces con el tema de los documentos. En la otra sección entramos al tema, les voy a enviar un material para el tema número, el tema de la eficacia jurídica del instrumento público. Les estoy preparando un material, es el tema 10. El material es de un reconocido jurista, un ex decano, nuestro querido amigo, nuestro querido maestro y profesor, ya falleció, Rubén Alberto Contreras Ortiz. Tiene un buen libro de civil y hay una parte, no es del libro, pero hay un material de él que se llama La eficacia jurídica del instrumento público y se los voy a remitir, con eso vamos a trabajar y entraríamos en la próxima sesión, que sería el día viernes, entraríamos a el último tema, que sería el tema número 11.
que se llama el protocolo, y ya estaríamos preparándonos para nuestro examen final. Así de que si no hay dudas, preguntas, comentarios, alguna observación o algo, pues le doy unos minutos si quieren expresarse. Para mientras me voy a hidratar.